El poder de tu historia, de mi historia, de nuestras historias, nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que ha unido la ciencia, la salud y el alma para transformar vidas. Les cuento sobre ella. Es graduada de Nutrición y Bienestar Integral por el Tecnológico de Monterrey. Continuó sus estudios en la Universidad de Islas Baleares, en España, obteniendo un máster en Ciencias de la Nutrigenómica y Alimentación Personalizada. Con una trayectoria de más de 15 años en la práctica privada de la nutrición, es pionera en el uso de exámenes genéticos para crear planes de salud personalizados, enfocados en la longevidad, fertilidad y salud cardiovascular. Es parte del equipo de expertos clínicos en medicina de estilo de vida Health for Life del prestigioso Hospital Zambrano El León. Colabora con Genovive y es cofundadora de Geneal, firma de consultoría especializada en Lifestyle Genomics. Como autora en sus libros Tiempo Extra, Aliméntate según tus genes y Trimestre Cero, promueve la toma de decisiones saludables basadas en el ADN en diferentes etapas de la vida, desde la preconcepción hasta la preparación para envejecer mejor. Ha sido profesora universitaria en México y Latinoamérica en temas innovadores como la nutrifarmacogenética y es reconocida por sus inspiradoras charlas TEDx, Pasa la mejor versión de ti y Sé tu propio héroe, así como por su columna semanal en el periódico Milenio. Vive más y mejor. Participa activamente en proyectos de nutrigenética y salud pública con la Fundación Carlos Slim, dirigidos a mejorar la salud de la población mexicana. Con miles de reproducciones en sus videos en redes sociales y podcast, explica de una forma fácil y clara lo que es la nutrición a largo plazo para que puedas vivir más y mejor. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Ale Ponce a Efecto Inspiración. Ale, qué gusto tenerte hoy en el programa. Muchas gracias, Jessica. Muy feliz de estar aquí. Y yo estoy más feliz porque aparte de esas cosas extrañas que suceden en la vida, yo les llamo diosidencias, cada quien le llamará como mejor le convenga, pero yo a Ale la conocí hace poco en una cena donde tuvimos el privilegio de coincidir, nos sentamos al lado y bueno, ahí Ale y yo estuvimos platicando, me empezó a contar de su historia y dije, bueno, es una historia que es sin duda algún efecto de inspiración y me sucedió algo muy particular esta semana porque hace unos días entrevisté a un paciente de Ale, que precisamente Diego, todavía no sale su entrevista, saldrá próximamente, pero bueno, Diego en su entrevista habló sobre Ale y le dije, no puede ser, qué casualidad, son de esas señales del destino cuando te dicen que una persona tiene que estar en este programa y en esta cabina, y me encanta que haya sido así, Ale, así que de verdad que gracias. Muchas gracias, gracias. Ale, tú eres una mujer, ya lo platicamos, o lo platiqué ahorita en tu semblanza, lo mencioné, eres una mujer de ciencia, eres una mujer que se ha preparado muchísimo en un tema sumamente disruptivo para nuestro país. Eres una mujer exitosa, eres una mujer con muchísimos pacientes, que has transformado muchas vidas, que eso nos decía Diego en su entrevista. Eres una mujer que eres autora, eres conferencista, en fin, todo el tiempo estás buscando poner tus conocimientos al servicio de los demás a través de la salud. Y eso me encanta y eso conocemos de ti y de eso hablas mucho en tus entrevistas, porque me metí a hacer como este research. Pero muy pocas veces, o al menos yo no encontré, donde hables de Ale el ser humano. Y hoy yo me quiero enfocar no solamente a hablar de la doctora, sino quiero hablar del ser humano, de la mamá, de la mujer, de esta persona que ha utilizado sus conocimientos para ayudar a alguien más, para ayudar a transformar la vida de los demás y sobre todo para entender cómo una mujer
puede cumplir sus sueños, puede llegar a ser tan exitosa como lo eres tú y puede seguir teniendo los pies sobre la tierra, puede seguir siendo aterrizada y puede seguir siendo efecto inspiración. Así que hoy tendremos esta conversación, si tú me lo permites, de corazón a corazón para conocer al ser humano. ¿Te parece? Va, perfecto. Y empezamos. A mí siempre me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron los primeros años de vida, que yo digo que generalmente nos van marcando y nos van preparando para lo que viene después. En tu caso, Ale, ¿cómo creciste? ¿Cómo fue tu infancia, tu adolescencia? Soy hija de Gerardo, un doctor, anestesiólogo, de Graciela, una maestra de inglés. Para mí, mi mamá es la mujer más inteligente del mundo. 2 hermanos, uno mayor y uno menor. El mayor a mí me lleva 11 meses, entonces prácticamente crecimos juntos. Yo al más chico le llevo 1 año y tantito más, o sea, igual súper seguidos. ¿Cómo fueron mis primeros años de vida? Qué complicada pregunta. Pero a ver, cuando nace mi hermano chico, él nació prematuro y me acuerdo que batallaba mucho para respirar y había como una enfermera nada más enfocada en él porque de repente dejaba de respirar, ¿sabes? Y mi hermano mayor al mismo tiempo era bien tremendo, pero digo, a ver, como todo niño de 3 años probablemente. Entonces, como que la atención era mucho para ellos dos. Y entonces yo tenía una niñera que adoro con mi alma, para mí es una segunda mamá. Entonces, como muchos de esos primeros años yo viví como pues muy pegada a ella, ¿okay? Porque pues por un lado tenía un hermano que estaba un poco enfermo del corazón, que ahorita ya está perfecto, y mi hermano mayor que, híjole, pues es que era un niño súper inquieto, súper inquieto. Ahorita es otra cosa, pero en ese entonces no. Entonces, no sé, como que siempre fui muy independiente, muy hacer las cosas por mí sola y demás. Y pues muy padre. A ver, vengo de una familia, los Ponce eran pues prácticamente puros hombres. Una prima mayor que yo, pero como 10 años mayor o más, entonces con la que no convivía, y todos los demás eran hombres, hasta nosotros los más chiquitos. Me acuerdo que incluso mis tíos, de repente se les olvidaba que había otra niña en la familia y en los regalos de Navidad me daban cosas de fútbol americano y tal, ¿sabes? O sea, sí crecí pues rodeada de niños, de mis hermanos, toda mi familia médicos. O sea, para mí estar en el hospital es como ser un pez en el agua. O sea, cuando mi mamá no podía cuidarnos y por alguna razón nos dejaba con mi papá y mi papá tenía una urgencia, nos íbamos con él al hospital. Yo creo que la primera cirugía que entré yo habré tenido a los 6 años. Estaba ahí sentadita con un pitufito en una esquina, calladita, viendo cómo mi papá estaba operando junto con mis tíos y así, ¿no? Entonces, pues sí, prácticamente eso, crecí con mis hermanos en el hospital. Mi familia bien, la verdad. Cuando estaba muy chiquita, me acuerdo, estaba en un colegio, vino la crisis del 94 y yo estaba a punto de pasar a primaria y no se veía que se pudiera con los gastos que se venían y nos metieron en una escuela de gobierno. Primaria y secundaria estuve en escuela de gobierno. Mis mejores amigos son de la primaria y la secundaria. Sigo buscando mucho contacto con todos ellos. Y pues bien, a lo mejor pues crecí como en medio de 2 mundos, ¿sabes? Como tenía toda esta parte de mucho privilegio, pero a la vez un contacto quizá con otras familias que no tenían tanto. Y pues sí, creo que eso es la forma en la que crecí, siempre buscando divertirme con mis hermanos. Mi mamá, me acuerdo que pues éramos 3 de la misma edad. Imagínate qué difícil. Sí. Nos tenían todas las actividades físicas posibles en natación y en el tenis y en el básquet y en el soccer. Y hice todos los deportes posibles. Me encanta hacer ejercicio, yo creo que es parte de eso. Y crecí también rodeada de mascotas. Amo las mascotas, amo los perros, los gatos. Hubo un momento que en mi casa teníamos unos venaditos.
no sé, tuve una infancia muy feliz, la verdad. Y fíjate, qué interesante todo lo que me cuentas, Ale. Y me quiero enfocar un poquito ahorita en tu mamá y en tu papá, porque dices mi papá doctor y mi mamá maestra, o sea, educación. De alguna manera, tú combinaste las dos cosas, o sea, porque tú hoy estás en el ramo de la salud, como tu papá, pero también en el ramo de la educación, porque creo que tu diferenciador es que tú vas más allá de simplemente dar una pastilla o algo momentáneo, sino tú hablas de un estilo de vida, tú hablas de una longevidad, de una vida, pues sí, más digna, digamos, pues un estilo de vida, ¿no? Y me encanta esta parte de que dices, crecí en medio de puros hombres, crecí en el hospital, de alguna manera veo a una mujer como libre de alma, como libre de mente, que me imagino poco a poco fue creciendo y encontrando su lugar hasta llegar a el momento en que tú decides, por accidente, que eso es lo que quiero que me platiques, estudiar nutrición. ¿Cómo llega eso a tu vida? O sea, estás en este mundo de vivir en esta etapa familiar, de ver a tu mamá, de ver a tu papá, tus hermanos, los deportes, los animales. Ale empieza a crecer y accidentalmente llega a nutrición. Háblame de cómo se dio eso. Accidentalmente, yo estaba inscrita, primero me inscribí en ingeniero físico industrial. O sea, nada que ver con salud. Nada que ver con salud. Me encantan los números, soy muy buena con los números. En prepa llevé unas materias de bachillerato internacional, todo lo que era matemáticas, pero también literatura, que también me gustaba mucho. Y me inscribo ahí, pero ve qué fuertes son las palabras de un maestro. Me acuerdo que un maestro me dijo que yo no la iba a hacer en física. ¿Un maestro de prepa? Ajá, de prepa. Wow. Okay. Y me dijo, no, es que no la vas a hacer porque, o sea, no quiero decir que tenía razón, pero pues sí me hizo cambiar mi opinión, fíjate. Yo podía contestar un examen de física en 10 minutos. Y como veía que los demás no salían, entonces ya dudaba yo de mis respuestas y lo volví a hacer, y lo volví a hacer, y lo volví a hacer. Podía hacer 3 veces el mismo examen para ver que fuera la respuesta correcta. Ajá. Pero cuando me preguntaban cómo lo hice, no sabía explicarlo. O sea, simplemente sabía cómo acomodar los números para obtener una respuesta lógica. Entonces, cuando eso me preguntaba el maestro y no sabía explicarlo, me decía, es que tú no la vas a hacer en física porque tienes que poder explicar estas cosas. Total, pues sí, como sus palabras retumbaron mucho en mí. Me salí de esa carrera. Bueno, no había ni entrado, o sea, estaba inscrita, pues. Me inscribí en psicología organizacional. Igual, nada que ver con esto. ¿Por qué me inscribí ahí? Pues no sé. La veía como, bueno, pues tiene de todo. Pues no tiene tanta física. A lo mejor esto sí lo puedo explicar, ¿sabes? Pero no estaba convencida de mi decisión. Y pasó todo el verano, faltaban yo creo que 2 semanas para entrar al TEC. Y estaba un día en la mañana esperando a que mis papás bajaran a desayunar. Somos una familia que siempre como pidió el periódico, ¿sabes? Entonces todas las mañanas es muy común que yo lea el periódico. Y en ese entonces vi el periódico, lo agarré, le di la vuelta y estaba un anuncio de la carrera de nutrición, que era nueva. O sea, soy de la 2ª generación de nutrición. Y comienzo a leer las materias y veía que estaba muy padre porque había muchas materias de medicina. Yo no quería ser médico, pero pues, siempre fue un tema que me llamó la atención porque crecí rodeada de todos los términos médicos. Pero empiezo a ver materias que tienen que ver meramente con nutrición, alimentos, ejercicio. Había muchas materias de ejercicio. Y digo, qué padre está esto, como que no sé nada de esto. Entonces, algo de carbohidratos, proteínas y tal, y agarro unas canelitas, me acuerdo porque me encantan, y las agarro y empiezo a ver la etiqueta y yo decía, ¿cómo sé si esto es saludable o no? O sea, no tenía idea. Y en mi casa el tema de la alimentación jamás fue un tema como estricto ni nada. O sea, en mi casa había de todo tipo de comida, de todo. O sea, había una ensalada hasta había helado todos los días. Okay. Entonces, pues, y mi mamá nunca fue como, ¿sabes?, estricta o así, tienen que comer así, o sea, pues nos dejaba y como muy intuitivamente comíamos nosotros. Y
me llama tanto la atención que no entendía nada de lo que estaba ahí escrito que dije, quiero aprender eso. O sea, porque también siempre he sido muy curiosa, me gusta aprender cosas nuevas. Y como que psicología organizacional, digo, había llevado bachillerato internacional, entonces ya había llevado algunas materias de contabilidad, de merca, de RH, que hasta las tenía rivalidadas. Entonces dije, pues me voy a cambiar. Y bajaron mis papás y les dije, me voy a cambiar a nutrición. Y los dos se quedaron así con cara de shock, ¿sabes? Pero nunca has ido con un nutriólogo, o sea, ni sabes qué significa esto. Y yo, no, pero pues se ve padre, es como medio medicina, es como ayudar a la gente, o sea, esa era mi idea. Y tenía que presentar el examen porque te pedían el mismo puntaje que para medicina. Lo presento, doy el puntaje. De hecho, me hablan del TEC y me dicen, oye, pusiste un puntaje súper alto, ¿por qué no entras a medicina? Y mi papá, ándale, qué padre. Pero mi papá jamás me había expresado a mí que le hubiera gustado que yo fuera doctora. Y yo, no quiero. O sea, no, como que implica mucho la medicina. Entonces, no, le dije, no, pues nutrición. Y así por casualidad entro. Wow. El primer día hago una muy buena amiga, me cae súper bien. Y ahorita es de mis mejores amigas y digo, aquí me voy a quedar. O sea, está divertido esto. 2006. 2006. ¡Guau, Ale! Y así fue como entré en nutrición. O sea, fue porque vi un anuncio en el periódico y tenía ganas de aprender algo de lo que no sabía ni tantito. O sea, pero ni tantito. Híjole, fíjate qué interesante todo lo que me cuentas. Y qué interesante el maestro, porque no sé si enojarme o darle las gracias el día de hoy que te haya dicho eso, porque pues de alguna manera el universo, Dios, lo que cada quien creamos, te fue orillando a llegar a lo que era como lo que tenías que estar haciendo, ¿no? Oye, luego así te cuento, años después, di clases yo en prepa y tengo una alumna súper inteligente, Ale, también se llama, Ale Cantú. Y ella estaba en sexto semestre, yo le daba creo que la clase de estadística y llega conmigo y está muy triste. Y yo, ¿qué pasa? Me dice, Ale, es que ya ves que yo estoy inscrita en ingeniería y tal. Y me dice, es que el maestro, igual que yo, el maestro de física me dice que no la voy a hacer en ingeniería. Y yo, pues no le haces caso y te metes en ingeniería, porque sí la vas a hacer. Hoy ahorita ya vi que acaba de terminar su maestría en Chicago, en Washington, no sé dónde. O sea, le está yendo increíble, pero me acuerdo que llegó y es cuenta que me vi reflejada en ella. Claro. Y le dije, no te dejes. O sea, ¿tú sientes que te va a ir bien? Y ella me dice, es que sí, los números se me dan muy bien. Y yo, quédate ahí, que te valga el maestro. O sea, no tiene nada que decir él en tu futuro. Y se quedó ahí, está muy bien, está muy feliz. Pero sí, digo, lo mío fue, no tuve con quién acudir a lo mejor, no supe a quién hablarle, no me acuerdo si ni siquiera me interesó como platicarle eso a alguien, creo que me dio más pena que me dijeran eso, claro. ¿Sabes? Entonces, pues sí, conmigo pues fue otra historia que también resultó muy buena. Exacto, resultó positiva y resultó pues de mucho beneficio, no solamente para ti, Ale, sino para toda la gente que te seguimos, que te aprendemos. Entonces, por eso digo que no sé si reclamarle al maestro, darle las gracias, pero bueno, no digo, creo que lo que tú hiciste como docente es lo correcto, ¿no? A final de cuentas hay que impulsar a los chavos, pero bueno, en tu caso, pues tengo esa duda con el maestro. Sí. Pero bueno, tú empiezas en el 2006, empiezas la carrera, ¿te empieza a gustar, Ale? Sí. ¿Empiezas como a sentirte...? Me gustaba aprender algo nuevo. Ok. Ajá. A mitad más o menos en el 2008, tu papá parte de este mundo. No, se infarta. Su primer infarto. Su primer infarto. ¿Qué pasa ahí en tu vida? O sea, ¿impacta esto de alguna manera para tu tema profesional? Me imagino que para tu tema personal, obvio, sí, pero ¿qué significa ese suceso de tu papá en tu vida personal y profesional? Primero, en mi vida profesional, para mí implicaba que nutrición no servía de nada. Okay. Porque, a ver, en ese tiempo, de hecho, yo estaba llevando materias de cardio. De parte de nosotros, en el TEC nutrición es muy clínico. Entonces, llevábamos puras materias de medicina durante mucho tiempo. Y luego ya se cuenta que se partía hacia nutrición. Entonces, estaba llevando materias de cardio y lo que yo veía en los libros era que las personas que se infartaban en aquel entonces, un libro te decía, pues es una persona con obesidad, es una persona que no hace ejercicio, es una persona que come mal.
Y mi papá, pues no, mi papá era delgado, comía bien, hacía actividad física. Entonces yo decía como que no me hacía sentido. Ajá. Entonces yo decía, entonces, ¿qué sirve como tener todos estos factores controlados si de todas maneras te vas a infartar? Y esa es mi pregunta. Y me planteé, de hecho, salirme de nutrición. Porque decía, ¿por qué voy a estar entonces hablando o promoviendo algo que en realidad no tiene un efecto, o sea, real, ¿sabes? No me salgo en nutrición. En lo personal, pues sí fue muy duro por varias cosas. Y la primera, pues, cuando de repente nos avisan, yo pensaba como, o sea, ¿de qué me estás hablando? Como que mi papá, ¿qué le pasó? Y me intentaba acordar de cuándo fue la última vez que lo abracé y ni siquiera me acordaba. O sea, no me acordaba si había sido esa mañana, si había sido un día anterior, pues porque creo que a esa edad yo tendría unos 20, 21 años, pues vives en tu mundo muy separado de toda realidad, ¿sabes? Sí. Entonces sí fue muy duro, me ayudó como a apreciar los momentos en familia de una forma muy distinta. Y en lo profesional también impactó porque yo tenía la idea, en ese tiempo ya había empezado a hacer algunas de mis prácticas en terapia intensiva y me gustaba mucho. Y en la carrera yo tenía un muy buen promedio que me había permitido ganar un espacio en un hospital en la terapia intensiva en Brasil. Y era como la mejor rotación que había en ese momento, donde más ibas a aprender. Pero claro, no era con becas ni nada, o sea, todo era pagado por ti, tu familia, etcétera. Era irme 6 meses allá. Entonces, cuando sucede esto de mi papá se sienta conmigo y me dice, a ver, mijita, no estuve trabajando un tiempo, tengo que pagar, acuérdate que mis hermanos y yo somos de la misma edad, tengo que pagar 3 techs. Carreras, claro. No puedo sostener que tú te vayas a Brasil. Entonces, sí me duele un poquito como esa parte digo, llevo 3 años echándole de todo a esta carrera que pues me gusta, que quiero aprender y o sea, por los recursos no me puedo ir. Pero entonces eso implica que me dicen pues mis directores, ¿no? Pues, te tienes que quedar en Monterrey y encontrar prácticas ya. O sea, tienes una semana para saber dónde vas a hacer prácticas porque ya empieza el semestre y si no es que no te vas a graduar. Y ahí es donde voy con una maestra, con Vero, y mi amiga Vero, que en ese entonces nos daba clases, me dice, mira, yo ya tengo las alumnas, o sea, a mí ya no me van a dar más alumnas, pero llegó una nueva nutrióloga, terapia intensiva, me dice, ve con ella, si quieres yo te ayudo a ver, a que te acepte, como diciéndole que pues ya hiciste algunas prácticas conmigo porque era cierto, y me dice, pero pues no sé si ella vaya a querer, como que es nueva, va llegando, viene de España y San Francisco y tal, y yo decía, pues mira, lo peor es que me diga que no y ver qué hago. Entonces voy con Gaby y te digo, Gaby acaba de llegar. Aparte, todas las alumnas que ya estaban en alguna clase con ella, a mí no me ha tocado clase, me decían, es súper estricta, tipo, no quiere como con nadie, que nadie se acerque y demás. Y yo decía, pues, pero ni modo. Voy con Gaby y le digo, o sea, le planteo toda mi situación, necesito prácticas, ya conozco el área en la que estás, por favor, acéptame aquí, de que si no, es que no me voy a graduar. Le digo, ya sé que eso no es tu problema, pero pues de verdad necesito un lugar. Y yo le decía, si quieres que te traiga café todos los días, te lo puedo traer. O sea, no me importa. Ella es nutrióloga. Ella es nutrióloga. Okay, Y me dice así como que, híjole, pues no sé, porque ya me lo pidió fulanita de tal y ya le dije que no y demás. Y mira cómo son las cosas, casualmente, va pasando mi tío, hermano mayor de mi papá, ya falleció. En ese entonces era un doctor muy importante de todo México, fue de los primeros que operó corazón abierto y demás, tenía muchos pacientes en terapia intensiva. Y va pasando y me dice, Ale, te veo mañana para desayunar. Y yo, sí, tío, al rato nos vemos. Pero yo en mi mente era como que, no me interrumpas, necesito arreglar ahorita mi vida. Y me dice, Gaby, ¿por qué le dices tío? Acuérdate que ella también venía de España. Y yo, porque es el hermano de mi papá. Y me dice, Lucas, se llama así mi tío. Lucas claro, Lucas Ponce. Claro, ¿quién no lo conoce? Wow. Me dice, es hermano de tu papá. Y dice, o sea, tu papá es el bigotón. Y yo, sí. Y me dice, ok, te veo aquí cuando empieces tus prácticas. Wow. Y yo, ok, ya no sabía si era algo bueno o no.
Pero pues así se fue dando. O sea, entonces en ese momento, digo, el infarto de mi papá al final, pues trajo todo el cambio del mundo. O sea, yo me veía en Brasil, me veía aprendiendo más de terapia intensiva y todo. Y me quedo en terapia intensiva aquí, pero ¿cómo cambia eso todo el rumbo? Porque platicando con Gaby me dice, oye, cuéntame ya cuando agarramos más confianza, estaba haciendo prácticas con ella, dice, cuéntame cómo fue el infarto de tu papá. Y le digo, es que yo no lo entiendo. O sea, no entiendo por qué se infartó. ¿Tu papá ya ahí ya recuperado? Sí, ya recuperado y todo. Okay. Y me dice Gaby, ve cómo son las cosas, Ale. Me dice, ve a ver el chart, el expediente del paciente del cubículo 5. Y es que era el mismo expediente casi de mi papá. O sea, un hombre, apariencia sana, buenos hábitos, infartado también. Uh-huh. Y me dice, así hay muchos casos. Me dice, o sea, más de los que tú te imaginas son así. Me dijo, ¿por qué no vas y estudias algo de esto? Y yo, ¿pero qué se puede estudiar de esto? O sea, no hay una explicación de por qué les está pasando. Y ella me dice, hay una nueva área de la nutrición que se llama nutrigenética, está en España. Y me dice, ve y apréndelo. Dice, ahí debe de haber como muchas respuestas. Uh-huh. Dice, o sea, todo esto al final se va a basar en los genes. Me dice, si no es en el ambiente, si no es en los hábitos, tiene que ser en los genes. Entonces ve cómo son las cosas, porque en realidad es que si mi papá no se hubiera infartado, yo jamás hubiera buscado la genética como respuesta. Es que está cañón. Y fíjate, me encanta cómo estás llevando la historia, Ale, porque muchas veces lo que nos sucede en la vida no le damos el peso que le debemos de dar. Y ahí están las señales. Yo siempre creo que la vida se encarga de ponerte las señales, los momentos, las oportunidades, pero hay que estar atentos y hay que saber tomarlas, leerlas para poder encauzar nuestra vida. En tu caso, todo lo que me platicas, digo, increíble. Parece que alguien estaba moviendo los hilos y armando un rompecabezas para que tú pudieras ir construyendo el camino hasta el día de hoy. ¿Qué pasa después? Una vez que te dice eso, ya tu papá se pone bien, uh-huh. Gaby te hace esa sugerencia. ¿Qué haces tú? ¿Qué decides? ¿Qué sucede uh-huh. después en tu camino? Pues me pongo a investigar sobre esta maestría y veo que aceptan 12 personas al año de todo el mundo. Y uno de los requisitos, que era como de los top, era haber hecho alguna publicación. Okay. Y yo no tenía ninguna publicación porque yo en la carrera, como que te podías ir por varias áreas. Yo decidí la práctica, me encantaba estar en la terapia intensiva como nutrióloga, entonces no me fui por la parte de investigación. ¿Ahí ya empezaste a querer la nutrición? Sí, ¿Ya te empezó a gustar? Sí, como que, a ver, cuando ya después del infarto de mi papá y que decidí quedarme en la carrera porque iba más de la mitad, dije, pues tengo que aprender a hacer algo con esto. Okay. O sea, de algo tiene que venir, ¿no? Entonces, platico con Vero, mi otra maestra, que digo, muy buena amiga también, y le cuento, oye, me dijo Gaby que me fuera a estudiar esto y tal. Yo todavía estaba en mi último semestre, que todo ese semestre fue de prácticas. Yo estaba en terapia intensiva metida 8 horas al día. Uh-huh. Y me dice, Vero, pero sí tienes una publicación. Y yo, ¿cuál? Y le dije que yo me acuerdo y yo no he publicado nada. Y me dice, Vero, acuérdate que cuando hiciste prácticas conmigo, te pedí que me ayudaras a escribir un capítulo para un libro. Y me dice, y yo te puse como coautora. Ay, wow. Y yo, ¿ahora? ¿No sabías? ¿No te no, acordabas? O sea, pues yo pensaba que era parte de mis prácticas. Okay. Ayúdame a escribir este capítulo, o sea, investiga. No sabías que estabas como coautora. Ajá, no. Okay. Y me dice, y yo te puse como coautora. Y yo, pero ¿cómo? Y me dice, Ale, hasta te pedí tus datos. Y yo, pues sí, pero pues pensé que era para otra cosa. Me dijo, no, yo te puse como coautora porque tú me ayudaste a escribir ese capítulo. Y es un libro muy importante en Latinoamérica, que es de nutrición como para paciente grave y así. Me dijo, déjame pedir una carta del editorial. Dice, porque tú estás como coautora en ese capítulo y a lo mejor, pues, que lo mandes eso. Y digo, ok. Entonces, pues, ya mando toda mi papelería, ¿no? Pero, pues, la maestría empezaba hasta octubre. Entonces, yo me gradué en diciembre. Tenía como 10 meses en lo que voy a hacer mientras. Uh-huh. Y decidí aplicar, por si acaso no me aceptaban en la maestría, a una especialidad en el hospital universitario, que era sobre nutrición clínica. Y me toca la suerte, quizá no tan suerte, de mis primeros 3 meses estar rotando en un área que a mí en toda la carrera no me había tocado, porque eso
era un punto que no se veía en el TEC y era la terapia intensiva neonatal. Entonces me toca estar en terapia intensiva neonatal y pediátrica 3 meses, los 3 meses más tristes de mi vida. O sea, eran unas realidades que yo no había visto cuando estaba haciendo mis prácticas en el TEC. Bebés que nacían a las 24 semanas, que sabías que se iban a morir en cualquier momento, niños que llegaban muy graves, embarazos muy... Pues que sabes que nacieron con todas estas complicaciones porque el embarazo no tuvo un control, pero tú sabes, o al menos yo estaba muy consciente que no era culpa de la mamá o del papá, es pues todo el sistema que le está fallando a todo una parte de la población que no tiene acceso a suplementos, a información, etcétera. Todos los días salí llorando de ahí. Todos. O sea, no hubo un solo día que no saliera llorando del hospital esos 3 meses, que sí me aceptaron en esa especialidad. Entro, estoy esos 3 meses. Todos los días salía llorando y mi papá me decía, no puedes estar llorando así. Me decía, un día más que salgas llorando y renuncias. Entonces, en lugar de irme directo a la casa, me daba unas vueltas por la colonia, ya se me pasaba, llegaba a la casa. Pero igual, ¿cómo es todo esto? Ahí fue cuando yo aprendí sobre fibrosis quística. Wow. O sea, yo jamás había visto fibrosis quística, no sabía. Ahí conocí cómo se ve un paciente con fibrosis, cómo tratarlos, las enzimas, o sea, cuáles son sus complicaciones y todo. Entonces digo, ya, seguramente Diego habló de esto en su episodio contigo, pero cuando llega Diego conmigo y me dice, tengo fibrosis, le digo, no es cierto. No es cierto. Sí, nos dijo. Nos dijo. Y luego comencé hasta a dudar y yo, ¿será que ya no me acuerdo de lo que es fibrosis? O sea, pero bueno, pues vas tomando estos rumbos, ¿no? Y vas aprendiendo de todo. Entonces, me llega la carta de aceptación de la maestría de nutrigenética. Renuncio a esta especialidad porque pues ya en 5 meses me tenía que ir y todavía había ¿Qué edad chance. ahí? ¿25 tendrías? No, 22. 22. Joven. Okay. Ajá. Okay. Y ¿qué pasa después? Que digo, bueno, de todas maneras me quedan 5 meses aquí, no tengo trabajo, ¿qué hago? Y cuando yo estaba trabajando con Gaby, en el San José, había un cirujano que le gustaba mucho mi trabajo con sus pacientes de terapia intensiva y él aparte tenía su clínica. Y se encontró a mi papá en un desayuno, creo, o algo así. Le dice, oye, tu hija ya no la he visto aquí en el hospital. Y mi papá le dijo, no, pues es que se graduó, se fue al universitario, la acaban de aceptar en España, renunció apenas a la especialidad para irse. Y él dice, bueno, pues que se venga conmigo estos 5 meses. Okay. Entonces, pues genial. Digo, ahí lo que aprendí fue la importancia como de, a ver, yo tenía que hacer bien mi trabajo por ser estudiante. Y, ¿sabes? Pero nunca sabes quién más te está viendo. Quién más está como notando las cosas buenas que haces. Yo cuando voy a su clínica, la verdad es que no me acordaba de él. Hasta que me empieza a decir los casos de los pacientes. Digo, claro, sí, o sea, ya me acuerdo de todos estos casos que manejamos juntos y así. Y pues cuando me voy a España me dice, ok, ¿te vas a ir? Perfecto. Me dice, pero yo quiero que cuando regreses conmigo. Mientras, por favor, déjame alguna amiga tuya aquí, pero me dice el doctor. Me dice, pero tú dile que se tiene que ir en 1 año. Yo no me quiero meter en esas cosas. Le hablé a mi mejor amiga, que fue la primera amiga que hice en la carrera. Y le digo, oye, pues, ¿te acuerdas que te dije que me iba a ir? Dice, sí, estoy súper feliz por ti, no sé qué. Ella se acababa de casar. Y le digo, ¿no te quieres quedar aquí con el doctor como a trabajar con él? Y dice, ay, sí, qué padre. Me dice, estoy súper aburrida en mi casa. Y ella en realidad como que nunca se imaginó ni trabajando. O sea, es otra realidad muy distinta, ¿no? Entonces ella se queda con este doctor y ya me voy yo muy tranquila a España diciendo, voy a tener trabajo de regreso. Claro. En ese entonces tenía 22, 23 años cuando pasa todo esto. Te vas a España y ahí el mundo se te abre con toda esta onda nueva que tú no conocías. ¿O qué sucede? ¿Cómo evoluciona Ale, tanto de manera profesional como de manera personal? De manera personal fue un martirio estar en España. ¿De verdad? Sí, fue horrible para mí. Okay. Cuando yo me voy, yo estaba empezando una relación, y él, ¿sabes? Eso de, te voy a bajar la luna, el sol y las estrellas, y cuando regreses nos vamos a casar y tal. Mis papás decían como, ay, no. Y yo, bueno, embobada.
Hasta me planteé en algún momento de que ¿será correcto irme a España? Digo, al final que ya tengo trabajo aquí, ¿sabes? Claro. Pero bueno, me voy y a la semana que estoy allá, no, pues él regresa con su ex y yo, haz de cuenta, en el olvido, me doy cuenta por Facebook, ¿sabes? Entonces, como que yo estaba muy triste, pero a la vez tenía que echarle ganas porque estaba en otro país con, pues, estudiando algo que nunca imaginé ni siquiera poder entrar. O sea, cuando a mí me aceptaron fue que, wow, se entré entre las 12 que aceptan. Y luego pasó que, Mallorca, pues uno se imagina Mallorca y las Islas Baleares, ¿sabes? Está al lado de Ibiza, como sol, todo padre, fiesta. Nada que ver. O sea, Mallorca, digo, es una isla muy bonita en verano. Yo llegué en octubre, ya empieza el invierno, súper frío todo el tiempo. Yo entré en una depresión desde lo que me había pasado como en esta parte emocional de relación. También el hecho de empiezo las clases y venía de tener los mejores promedios y todo, a no entender nada de lo que me estaban hablando, ni tantito. O sea, yo nunca llevé una clase de genética. Okay. En la carrera, en aquel entonces, no existía clase de genética para nutriólogas y a los médicos se les daba un taller de genética y ya está, porque era hasta donde se llegaba como en la educación en genética, ¿no? Entonces yo no entendía nada. Yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Y luego mis maestros muy buenos, investigadores que fundaron toda esta área, algunos catalanes, pero es que esta área, luego los que nos dedicamos a genética nos emocionamos y empezamos a hablar rápido, y ellos de repente empezaron a hablar en catalán y yo decía, no te entiendo nada. Ajá, entonces yo levantaba la mano y yo, es que estás hablando en catalán, y me dijeron que las clases eran en inglés o en castellano. Y decían, perdón, y ya, empezaban otra vez, ¿no? Y bueno, había algunas chicas de Grecia, de Brasil y así, que también decían, qué bueno que gracias, ¿no? Entonces al principio fue muy difícil porque me encanta aprender cosas nuevas. Aquí por más que me esforzaba, no lograba entender nada. Entonces, me acuerdo que compré así un libro de tipo Genetics for Dummies y era lo que tenía que irme a leer porque de verdad que estaba muy complicado. Y pues era una maestría de investigación. Luego llega en Mallorca, el invierno es súper frío, súper oscuro, casi no hay sol. Al final estaba yo pues en una isla chiquitinga que aparte está separada de la península. Entonces, mis mejores amigas, había una en Navarra y había otra en Barcelona. Y yo decía, ellas tienen sus grupos de amigos mexicanos y se ven si quieren estar en un tren de distancia. Y yo tengo que tomar un ferry, o tengo que tomar un avión. O sea, está tipo muy complicado. Me planteé en muchas ocasiones regresar y no terminar. Lloraba, me acuerdo. ¿Duraba un año? Duraba un año. Okay. Ajá. Pero los primeros meses, digo, así fueron. Yo me acuerdo que lloraba con mis papás así por Skype, era lo que se usaba en ese entonces. Sí. Y lloraba. Y me acuerdo que una vez mi papá me dijo, sigues llorando y te voy a colgar. Y yo decía, no es cierto. Entonces yo seguía llorando. Y me colgó y yo, ¡ah! Y les volví a hablar y no me contestaba. Y yo, uy. Y dije, bueno, pues me tengo que ir a hacer el súper, pues ni modo, ya como que ya, ni modo de hacer el súper y listo. Ya después cuando regresé me acuerdo que le platiqué a mi mamá y yo, ¿por qué me hacían esto? Y mi mamá, y me dice, ay, tú no te sabes. Me dice, a ver, te colgaba tu papá y él se ponía a llorar y yo me ponía a llorar también. Me dice, pero no estábamos avanzando nada, Ale. Y yo, pues bueno, sí. Entonces eso se me hace como, híjole, ya que me convertí en mamá muchos años después, dije, también mis papás la tenían bien difícil, o sea, no nada más yo. Como verme pasarla tan mal, que fue haber sido para ellos. Pero la parte profesional fue impresionante, o sea, impresionante. Y ¿lograste entender? Logré entender. Y yo creo que fue después de que mis papás me colgaron así, que yo dije, a ver, Alejandra, ponte las pilas. O sea, siempre has sido tú muy libre, muy curiosa, o sea, nunca has tenido problema en relacionarte con la gente, o sea, como que yo sola me decía, como entiendo que tienes el corazón roto, pero no puedes estar así. Y entonces me acuerdo que yo decía, cuando quería llorar, me ponía así un timer de 10 minutos y lloraba un rato y luego yo decía, ya, necesito seguirle. Necesito seguirle. Pero bueno, estando allá, te digo, casi que el día que me cuelgan así mis papás, el día siguiente voy a la escuela y hubo un tema
sumamente interesante sobre la nutrición previa a la concepción. Todo esto te estoy hablando estudios experimentales en ratas y así, ¿no? Entonces, este estudio que nos tocó investigar, como ver todo el planteamiento desde la suplementación, la estadística que se llevó a cabo y todo esto, ponían un grupo de ratitas hembras muy bien alimentadas, muy bien suplementadas, y el grupo de ratitas macho, estos les quitaban ciertos nutrientes en como días antes del proceso como de cruce, vamos a decir. Les quitaban nutrientes y aparte hacían que estuvieran muy deficientes de ácido fólico. Entonces, al momento del cruce, las crías nacían con muchas malformaciones y muchas enfermedades, o se morían bien rápido. Entonces, lo que este estudio te venía a decir es, no es nada más la salud, porque otras sí vivían, otras ratitas sí vivían, pero pues como más chiquitas y así. Entonces, lo que este estudio te decía era algo que yo nunca había escuchado, y es que aunque esté muy bien alimentada, en este caso la hembra, si el macho no tiene los mismos nutrientes, la genética de la futura generación está vamos a decir, condenada, está deficiente, está mal. Y eso era algo que yo en toda la carrera de nutrición nunca había escuchado y que me hizo pensar en estos pacientes que te digo que veía yo en la terapia intensiva, en el hospital universitario, estos bebecitos que nacían chiquitingos y demás, que a veces los doctores decían, es que a las mamás se les da el ácido fólico. Pues sí, pero cuando ya está embarazada, pero pues, ¿qué tal el papá? Que a veces no tiene la información y a veces están cruzando con alcoholismo, con drogas o con fumar y demás. Entonces me hizo comprender un poquito todo eso. Y me acuerdo que en ese momento dije, esta información creo que es de lo más importante que puedo llevar y que nadie conoce. Y en esa misma sesión, o sea, bueno, teníamos como sesiones, más bien, como las clases duraban varias sesiones y el día siguiente analizamos otro caso, que igual era los ratitas macho-hembra y luego cómo se iba batallando o cómo iba cambiando la genética según las camadas. Entonces, como la primera camada tenía como los nutrientes, los mejores nutrientes de la mamá, pero si en ese momento la ratita hembra la volvías a preñar, la siguiente camada ya no tenía tan buena genética, tan buenos nutrientes, tan buena salud, y la siguiente camada todavía menos, y la siguiente camada todavía menos, cuando no dabas tiempo a que esa ratita hembra se recuperara de todos sus nutrientes para otro embarazo. Wow. Entonces eso me puso a pensar mucho en mi familia. Mi papá era el menor de 6 hermanos, pero mi abuela tuvo 10 embarazos, y todos seguidos, porque así era antes. Ajá. Y de todos ellos, por ejemplo, digo, eran 6. El más chico era mi papá. Él no se infartó tan chico. El quinto hermano, o sea, el que es arribita de mi papá, se infartó a los 37 años. Wow. Y luego de ahí siguió el cuarto, luego el tercero, luego el segundo, luego el primero. Mi papá era el único que se había como salvado, entre comillas, de un infarto. Hasta que se infartó. Entonces, como que me acerqué ahí con los investigadores y les planteé todo esto y me dijeron, bueno, ¿qué cambió en tu papá? En algún momento de la vida debe haber cambiado algo, porque a él no le tocaron casi nada de nutrientes. Y les digo, yo creo que fue cuando se casó con mi mamá. O sea, porque mi mamá, te digo, no era una mujer como muy fijada en la alimentación y tenerlo todo perfecto, pero a mi papá le servía sus platos con mucha verdura, su pescado, siempre le procuraba como tenerle fruta y sus jugos verdes y todo, como a mi papá lo cuidaba mi mamá muchísimo. Y entonces me dicen, pues a lo mejor fue eso. Dicen como que pues en un punto de su vida, ese cambio que hubo logró como afianzar ciertas cuestiones genéticas que pues lo ayudaron a no infartarse tan joven como sus otros hermanos, porque la mayoría se infartó antes de los 50 años, un primer infarto. Y mi papá no, el primero fue después de los 50. Entonces eso para mí fue impresionante. Y te digo, son cuestiones que tienen que ver con la nutrición, que tienen que ver con los genes, que luego cuando te pones a ver como ciertas familias así de tipo muchos hermanos y todo, vas viendo que en muchos sí se cumple esa situación, donde a lo mejor el mayor pues sí obtuvo muchos nutrientes, pero luego también yo decía, está
bien complicado porque, a ver, mi mamá, te digo, se embarazó, tuvo a mi hermano y a los 11 meses nací yo. O sea, se embarazó en la cuarentena. Sí. O sea, ¿en qué momento su cuerpo recuperó nutrientes, recuperó todo? Y a ver, esto fue que se investigó así como en contexto experimental nosotros estábamos, ese era 2011 y estábamos estudiando artículos del 2006, 2008. Estamos hablando no más de 20 años que esto se empezó a descubrir. Y hoy ya parte de las recomendaciones que se hacen en mujer embarazada es, tienes a tus bebés, espérate al menos 1 año y medio para un segundo embarazo. O sea, tú también recupérate. Y les dicen, después de tu embarazo, síguete tomando tus suplementos y tal. Cosa que antes no se hacía. Entonces, pues eso, o sea, eso es lo que me cambia a mí, me cambia como la perspectiva de la nutrición, donde creo que cuando yo entré, algo que no me gustaba mucho y por eso me quedé muy fijada con terapia intensiva, era que muchas clases eran como de cómo ayudar a la gente a perder peso, cosa que a mí no me interesaba. Te digo, nunca me llamó la atención porque nunca fue un tema en mi familia de lo que se hablara, sino se hablaba más de salud en general. Entonces, como aprender todo esto, pues fue impresionante. O sea, creo que eso fue lo que me cambió el rumbo hasta de lo que me quería dedicar. Yo sabía que quería regresar a hablar de salud desde la concepción y fue como con lo que regresé aquí en México. Qué interesante, Ale. O sea, me tienes impactada con esta historia tan de casualidades, déjame decirlo así, sí, de accidentes, tal cual. Sí. que te ha llevado pues a tener hoy una carrera donde eres pionera en este país en el tema de nutrición con genética, ¿no? De cómo acompañas a tus pacientes desde una visión distinta, desde una visión como mucho más integral, entendiendo qué hay atrás, ¿no? Y insisto, esto viene de estos accidentes que pongo entre comillas que te fueron sucediendo. El hecho de ya entender tu historia, digo, regresas a México y empiezas ya como a poner todo este conocimiento en práctica aquí. Y has pasado por muchísimas cosas hasta el día de hoy, estar en uno de los mejores hospitales, no solamente de Monterrey, sino de México, y me atrevería a decir que uno de los mejores del mundo, sí. Pues en muchas áreas. Yo soy fan del doctor Guillermo Torre, quien es el rector ahí, entonces le mandamos un saludo. Le mandamos Todos un saludo. somos. Pero bueno, creo que él ha traído una visión importantísima y tú eres parte, ¿no? de esta parte de bienestar, de esta parte de longevidad. Pero además de eso, dejando de lado toda esta parte científica de la que eres una experta y de la que tienes unas credenciales impresionantes, yo quiero hablar de cómo la mujer que empezó solita allá, que estaba triste, que tuvo que tomar decisiones difíciles, que fue vulnerable, que logró darle la vuelta a esas emociones para hacer que algo funcionara y después ponerlo al servicio de los demás. ¿Cómo se logra ser disruptivo como mujer, como joven, en un mundo donde a lo mejor te dicen, no sé si de frente o a lo mejor de afuera, que pudieras parecer que estabas loca o que estabas haciendo cosas que no iban con lo que una mujer tradicional debería estar haciendo, o que a lo mejor tú misma dudabas de ti, de tu capacidad? Vuelvo al maestro de la prepa, que bueno, esa fue otra historia, pero esas dudas que a lo mejor te empiezan a surgir y que vienen como de este ruido externo, ¿cómo logras tú, Ale, mantenerte fiel y mantenerte estable en la inestabilidad? Yo creo que por mis papás. O sea, mis papás nunca dudaron de mí. Sí, cuando les dije que me quería, cuando fui a lo de nutrición, se quedaron en shock, pero fue, ok, te apoyamos. Sí. Ajá. Cuando les dije que iba a renunciar a la especialidad clínica y que me iba a ir a estudiar genética, igual me dijeron así como, pero ¿estás como segura de que hay algo ahí que se pueda hacer? O sea, va a haber trabajo y tal. Y yo, pues sí, si no, pues yo a ver cómo lo creo. Entonces,
no sé, mi casa siempre ha sido un lugar muy seguro para expresarme, para apoyo, y no solo de mis papás, también de mis hermanos. O sea, siempre hemos trabajado todos como muy en equipo y confiando unos en otros. ¿Tu papá ya no está con nosotros? No, ¿verdad? falleció en el 2019. Okay. Pero me acuerdo que en ese entonces había una canción, bueno, todavía está esa canción, de Bon Jovi. A mi papá y a mí nos gustaba mucho el rock. Uh-huh. Y hay una que se llama It's My Life. Uh-huh. Y hay una parte que me decía que esto nunca se te olvide. Y es una parte que dice, don't bend, don't break, don't back down. Entonces él me decía, hagas lo que hagas, esto no se te puede olvidar. O sea, siempre tienes que estar firme en las cosas que a ti te gustan y en lo que tú crees. Y si hay ciencia que lo respalde, pues la ciencia está de tu lado. Y me acuerdo que cuando ya empiezo aquí con los exámenes de genética, fue un poco complicado esa parte, porque cuando yo llego a México no hay un estudio de genética que aplicar aquí. Okay. Investigo uno en Estados Unidos que usaba un algoritmo. O sea, desde ese entonces ya estaban empezando a utilizar un poco de inteligencia artificial para estas cosas. Y les escribo y me dicen, ¿sabes qué? La patente para toda Latinoamérica se la vendimos a alguien ya. Habla con esa persona. Entonces, me acuerdo que le escribo un mail a esa persona y me dice, ¿sabes qué? Pues apenas estoy viendo cómo se aplica esto aquí. Ahorita no estoy buscando a alguien que lo haga por mí. Okay. Y yo, ok. Pero entonces ya me quedé, ahí sí dije, mira, la regué. O sea, me fui a estudiar algo sin saber cómo era el mercado para aplicarlo. Pero bueno, dije, ¿qué más puedo hacer con este título? Y me puse a dar clases, di clases en la universidad un tiempo, porque el título era como muy llamativo para las universidades. O sea, tener ahí una maestra que tuviera esta especialidad, ¿sabes? Y en algún momento ya no me gustó como el espacio para dar estas clases. Me salgo de ahí y digo, ya, o sea, tengo que seguir, tengo que continuar. Yo, o sea, si me fui a estudiar nutrigenética, o sea, lo tengo que aplicar, tengo que ingeniármela a saber cómo. Y me acuerdo que en ese entonces mi novio, que ahora es mi esposo, me dice, oye, pues si te gusta tanto dar clases, y esto a la gente como que le puede empezar a interesar un poquito, porque no das clases en línea. Ojo, no existían como todavía clases en línea, no era pandemia, ¿sabes? Encuentro una plataforma, grabo unas clases. Así dije, pues sí es cierto, y yo sé hacer planes de estudio y todo, y me grabo yo haciendo unas clases y tal, las pongo en venta. Y me vuelve a escribir la persona del laboratorio. Ay, wow. Yo me había ido en ese entonces, terminé las clases grabadas, las puse en venta y dije, necesito un break de todo esto, como acomodar mi mente. Siempre había querido hacer el Camino de Santiago, me fui a hacer el Camino de Santiago y terminando el Camino de Santiago tengo un mail, más bien, y es Tatiana. Tatiana es la que había tenido, o sea, la que había comprado todo este algoritmo para toda Latinoamérica. Y me dice, oye, acabo de meterme a unas clases tuyas sobre nutrigenética. ¿Las que habías grabado? Las que había grabado. Okay. Y me dice, ¿sabes un chorro del tema? Y me dice, vente conmigo. Me dice, aparte necesito asesoría en un proyecto que voy a tener. O sea, es la que te había dicho ahorita, no es me la interesa. Que me dice, ajá. Ay, wow. Y luego ya le dije yo, me dijiste, y yo, o sea, tiempo ya después, ahorita somos muy amigas, le dije, me has dicho que no te interesaba. Me dice, no fui yo, fue mi asistente. Me dice, seguramente me leyó mal todo el correo y yo nada más le dije, dile que se espere. Okay. Entonces, bueno, ya regreso bueno, en el camino suceden varias cosas. Me fui con mi novio, ahora esposo, ahí medio anillo, terminando de hacer el Camino de Santiago. Me voy a Madrid, veo a Gaby, mi maestra, que me impulsó a estudiar todo esto. Ella se había ido a Madrid y nos vamos a cenar. Y así como yo tenía la mente así como que no sé qué voy a hacer, ella estaba igual, se había metido a estudiar otra maestría. Ella es un genio de nutrición. Y me dice, pero no sé en qué especializarme. Y yo, pues especialízate en nutrigenética. O sea, si necesitas ayuda, yo te ayudo. Me dijo, oye, qué buena idea. Y si hago mi tesis de lo de fertilidad. Y yo, bruto, claro que lo hacemos. Entonces ya regreso a México. Y después de ayudarle a Tatiana con ese proyecto grande que ella tenía, con un equipo de fútbol, me dice, pues empieza a ver si esto lo puedes hacer en Monterrey. Y si a alguien le llama la atención, pues úsalo. Me dice, bien.
Y ahí viene la parte difícil que me preguntabas, o sea, cómo llega alguien con algo tan disruptivo. Ujú. Fue muy complicado porque mientras que a los pacientes les llamaba mucho la atención, o sea, yo que siempre había trabajado en hospital, que siempre había hecho equipo con doctores, me acuerdo que me acerco con un doctor que en ese entonces me trataba súper bien, y no estoy diciendo que me trate mal ahorita, pero, ¿sabes? Me acerco y le digo, doctor, mira lo que traje de acá y todo lo que estudié y así. Y como volteé y me dice, eso es muy nuevo, eso no existe. Y yo en shock. Y voy con otro doctor y me dice, ay, sí, luego si lo necesito, ahí te aviso para algún paciente. Pero todos así como, ¿sabes? Como muy... Sin embargo, ahí. Ajá. Y yo me sentí muy mal. Pero mi papá me dijo algo muy interesante. Me dice, Ale, me dice, mira, esos doctores, me dice, a lo mejor son más jóvenes que yo. Ujú. Me dice, pero son mucho más grandes que tú. ¿Cuántas materias tuviste tú de genética? Y yo, ninguna. Me dice, ¿y tus amigos? Y yo, una. Me dice, ellos no tuvieron ni una sola materia de genética. No tienen ni idea de lo que le estás hablando. Me dice, y han hecho toda su carrera prescindiendo de la genética. Claro, claro. Me dice, así como muchos de nosotros no utilizábamos ciertos aparatos para operar, Claro, que claro. luego ya nos dimos cuenta que nos Que hacen eran- la vida más fácil. Claro, claro. Y me dice, entonces, así van a ser las cosas. Es como que mi papá, tipo, confiando mucho en mí, me dice, si tú sabes que esto es una herramienta útil, si tú sabes que se puede, me dice, ofrécesela a la persona que le interesa, y es al paciente. Me dice, y conforme los pacientes tengan más salud y le vayan diciendo a sus doctores, los doctores van a estar como queriendo que tú, pues, hagas estos exámenes y demás a sus pacientes. Y así tal cual fue. Me enfoqué meramente en mis pacientes, y la verdad es que la consulta es algo que me gusta mucho, como platicar, entender, luego ya con la genética se complementaba. Pero ahí creo que lo importante fue como saber quién era mi target, y mi target no eran los doctores, eran los pacientes que les interesaba saber un poquito más, a quienes en algunas ocasiones los doctores pues no les interesaba como ir más allá o sentían que necesitaban ser más escuchados. Y, y ya como que intenté que ese ruido externo no me hiciera dudar. Yo sabía lo que había estudiado, yo sabía los avances que hay. Y a ver, al punto en el que el día de hoy, ese primer doctor que me dijo que eso no existía, hoy hace algo muy similar. Wow. Entonces, creo que fue eso, como permanecer firme en lo mío, y más que intentar como decirle a la gente, mira lo que hago y veme y todo lo que sé, fue, pues, me voy a enfocar en la persona que es la importante, y la importante es el paciente. O sea, yo estudié esto para el paciente, no para que un doctor me aplauda. Y aquí quiero resaltar también a tu papá, ¿eh? O sea, porque en toda esta historia tu papá sale muy seguido en lo que me platicas. Y qué importante que alguien tan cercano como es un papá pueda como afianzar esa confianza en ti, que pueda como hacerte ver esas cosas que uno no ve, ¿no? Y esta parte tan importante que te dice, oye, bueno, confía en lo que tú sabes, el que pudo él haberte como guiado, y el que tú hayas entendido, como bien lo dijiste tú, que el objetivo era el paciente. Uh-huh. Esa parte hace que hoy el círculo sea totalmente redondo, digo, a lo mejor con sí, algunos picos de repente, pero que el círculo de alguna manera se haya cerrado, porque hoy la medicina va para allá. O sea, todos los doctores, toda la tendencia va hacia eso, donde tú fuiste disruptiva y pionera. Uh-huh. Y esa parte te debe hacer sentir muy, muy orgullosa, Ale. Pero yo creo, yo quisiera, o quiero más bien, pensar en tu papá. Uh-huh. Si tu papá hoy estuviera aquí con nosotros, ¿cómo se sentiría de estar viendo todo lo que has logrado? ¿Qué te diría? ¿Qué pensaría? No sé si lo alcanzó a ver o a qué tanto, pero ¿qué crees que hoy tu papá te diría? No, fíjate que no alcanzó a ver tanto. Creo que todo esto fue más fuerte a partir de la pandemia. Okay. Y a partir de la publicación del primer libro, que habla justo de la vida y de la muerte de mi papá. Pero yo creo que estaría muy contento. A ver, él al final nunca nos lo dijo a mis hermanos y a mí,
pero sabemos que le hubiera gustado que alguien fuera doctor. Y de los 3 soy la que más se acercó. Y yo sé, o sea, le encantaba como, ¿sabes? Presumirme. Él siempre traía como como un folder transparente con todas las cosas de sus pacientes, así, y en ese folder siempre hay una foto mía así en grande. Qué padre. Y está bien, o sea, ve cómo son las cosas. Cuando nazco yo y soy niña, mi papá estaba como un poco en shock porque, digo, eran prácticamente puros hombres, claro, los Ponce. Claro. Y entonces me acuerdo que mi mamá me dice que él le dijo que no sé qué voy a hacer con una niña, o sea, ¿cómo la trato? ¿Qué hago con ella? Porque aparte viene una familia de puros hermanos hombres. No, dice mi mamá, tu papá no sabía cómo tratar a una niña. Entonces, cuando yo estaba chiquita, como siempre me enseñó a ser muy independiente, una vez le dije, papá, ¿me pones unas como repisas y demás? Dice, vamos a comprarlas. Y luego me dice, a ver, tráete el taladro, haz el primero, y me dice, ok, ahora te toca a ti. Y yo habré tenido 9 años, entonces ahí estoy taladrando. Cambiar llantas y todo, o sea, todo era como, tienes que aprender. Claro. Y yo a veces le reclamaba, mi papá, es que mi amiga, su papá hace todo por ella. Y me decía él, pues aquí no, entonces eres una más, ándale, dale. Entonces, no sé, creo que estaría muy contento. No sé si se la creería. Como que a veces me imagino platicando con él como de todas las cosas que han pasado desde que falleció. Y mi papá ahorita era un hombre de muy poquitas palabras. Lo que sí es que yo creo que de cierta forma intuía que como que este era mi camino. Siempre me recomendaba libros. A mi papá le encantaba leer sobre tipo coaching, sobre psicología positiva y así. Y siempre decía, mira, léete esto. Y me pasaba otro y otro y así. Y una vez, después de que falleció, me puse a ver como las fotos que él me había mandado. Y justo un año antes de que él falleciera, el mismo día, me había mandado una foto mi papá de un documental de una gimnasta y como una frase que era muy, muy de ella y que era como, nunca pierdas la pasión por lo que haces. Entonces, como que siempre tienes que seguir adelante. Me acuerdo que me mandó la foto. Pero, digo, mi papá siempre me mandaba cosas así. Entonces, a veces nada más le ponía así la manita, ¿sabes? Y me acuerdo que ese día que la vi, dije, sí es cierto. O sea, no puedo perder la pasión por estas cosas que hago. O sea, tengo que seguir porque las estudié por una razón muy específica. Y es por poder ayudarle, aunque sea a una persona, a estar bien. Entonces, mi papá es una figura muy importante en como esta confianza que tengo en mí. Mi mamá también. O sea, pero con mi mamá, ¿sabes? Es como muy distinto porque mi mamá siempre significó amor. Y no sé, esto creo que le pasa a todas las personas. O en mi caso, como mi papá, te digo, que siempre fue una persona como muy callada y así, como muy reservado con muchas cosas. Como que creo que con él, o sea, sentir ese backup de una persona que es como un poquito más fría, siempre era como, wow, claro, o sea, lo logré. Claro. No sé, y con mi mamá sé que puedo hacer lo que sea y mi mamá siempre va a estar ahí para mí, va a ser amor y va a ser tipo abrazos y besos y ven cualquier cosa que estoy. Pero sí, creo que la figura de mi papá es muy importante para que yo hubiera podido pues seguir y que aunque la gente que yo pensaba que se iba a emocionar conmigo, que me dijera que no, pues que pudiera ver eso ya como un ruido más en el ambiente que tenía que ignorar y continuar. Y es que yo estoy segurísima, no tengo la menor duda que tu papá está sumamente orgulloso de ti. Y ahorita tocaste precisamente el tema de los libros. O sea, dices, mi primer libro tiene que ver con su vida, ¿no? Y cómo ese suceso primero de su infarto a ti te abrió como la mente de querer entender qué estaba pasando hasta llegar al día donde estás hoy, que eres, además de excelente doctora, nutrióloga, mujer disruptiva, como lo dije en tu semblanza, eres autora de 3 libros, con una de las editoriales, o si no es la editorial más importante de México. Sí. Esas oportunidades llegaron gracias a tu inteligencia y a esa pasión de la que hablaba tu papá, que no podías perder y que creo que hasta hoy la tienes. Eres conferencista TED y tienes una plática que a mí me llamó la atención que se llama Sé tu propio héroe. Más allá de los temas que hablas en esa plática,
yéndonos a la parte filosófica. Ajá. ¿Qué significa para ti ser tu propio héroe y cómo logramos ser nuestros propios héroes? Pues mira, ser tu propio héroe significa convertirte en esa persona que tú, o sea, de la que quieres que hablen. No sé si me explico. O sea, cuando hablamos de hábitos, o cuando describimos a alguien, más bien, cuando tú describes a alguien, describes a tu amiga, sí, mi amiga la que fuma, mi amiga la que se la pasa riéndose, mi amiga la que hace mucho deporte. O sea, sin querer, cuando describes a alguien, describes sus hábitos. Claro, es verdad. Y esos hábitos tanto pueden condenar tu vida pues hacia la enfermedad o pueden moverla nada más un grado en la brújula y a la larga se va formando la salud. Entonces, ser tu propio héroe es poder identificar esos hábitos y saber mover esa brújula poco a poco a que puedas tener más salud. Algo de lo que hablo con muchos pacientes es esta parte de cuando alguien cumple años y que les da pena decir cuántos años tienen y demás. Y yo les digo, no sean así. O sea, cumplir años es una súper bendición. Significa un privilegio. Que sigues aquí. Claro, que estás vivo. Claro, de significa acuerdo. que sigues aquí, Claro. o sea, que sigues teniendo la oportunidad de disfrutar, que sigues teniendo la oportunidad de crear, de enseñar, de aprender, de compartir. Entonces les digo, pues, qué padre seguir aquí. Y lo mejor que podemos hacer, los que aquí estamos, es pues tener buenos hábitos que nos ayuden a disfrutar estos momentos. Que no sea luego una vida que por cuestiones físicas pues se vaya a sufrir. Porque sí, una vez que hay enfermedad, claro, o sea, todo es muy complicado. Claro. Entonces, ser tu propio héroe es nada más analizar cuáles son esos pequeños hábitos diarios que debes de estar haciendo para que puedas disfrutar lo más importante que tienes, que es pues tu vida. Totalmente de acuerdo contigo y precisamente tú has sido tu propio héroe y has enseñado a gente a ser su propio héroe a través de la ciencia, de la genética, del bienestar. ¿Qué sueña Ale Ponce para México en estos temas? Y qué fuerte. Mira, yo creo que si se invirtiera por 10 años en salud preconcepcional, Okay. o sea, y es en todo lo que es educación sexual, pero también el estilo de vida que se tiene que tener previo a un embarazo, si se invirtiera en enseñarle a las personas que planear un embarazo es algo muy bueno, creo que se podría cambiar la salud del país entero. Wow. O sea, porque entonces, si tú tienes hombres y mujeres que en su edad reproductiva tienen salud, la siguiente generación nace con menos riesgos de diabetes, de infartos, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades metabólicas, de enfermedades respiratorias. Entonces, eso puede cambiar la salud por completo. Y es algo que, bueno, esa es la razón por la cual Gaby y yo escribimos el tercer libro, que me acuerdo cuando estábamos platicando con la editorial, hablando de, las razones del libro y demás, y les decíamos eso, nos decían, es too much. Nosotros decíamos, pues es lo que queremos, o sea, que ojalá que en algún momento sí llegue a ser, y que llegue a ser una realidad, o sea, tenemos que soñar en grande, con lo que nos planteamos nosotras para este libro, y si eso es empezar con una familia, con 2 familias que sí planean un embarazo, que a lo mejor ya tuvieron alguna pérdida de embarazo, que a lo mejor ya tuvieron un hijo que nació con alguna malformación, alguna discapacidad y demás, y se atreven a el que sigue, volver a tenerlo, volver a expandir su familia. Y tenemos a otro segundo bebé, otro primer bebé en caso de alguna pérdida, que nace bien. O sea, ya con eso estás cambiando la historia de muchísimas generaciones. Claro. Entonces, ¿qué imagino yo para México? O sea, me encantaría que esa parte de la genética, que es la que más se puede poner en práctica, que sí se pusiera en práctica, porque no lo veo nada complicado. O sea, en realidad es invertir en educación sexual. O sea, que creo que es lo más importante. No te puedo decir que imagino para México que se hagan exámenes genéticos para todos. Ajá. Creo que estamos muy lejos de eso todavía. Creo que hay cosas más importantes. Imagínate, te lo digo yo que hago exámenes genéticos.
creo que hay cosas más importantes para nuestro país ahorita, desde poder lograr que haya comida para todos, Claro. que no haya tantas desigualdades sociales, de que te sirva un examen genético si no te va a alcanzar para comprar los alimentos adecuados para ti. O sea, lo primero que necesitamos es que haya alimentos para todos, que ahorita más de la mitad de México vive en esta escasez alimentaria, en esta inseguridad, que no saben si van a poder comer mañana o no. Claro. O sea, creo que eso es como a nivel nutrición lo que yo quisiera. Antes de que hubiera exámenes genéticos para todos, yo diría que hay alimentos para todos, pero que haya educación sexual, porque o sea, no es difícil. O sea, a ver, sí es difícil tener hijos, muy complicado. Pero ahora imagínate tener un hijo con alguna complicación de salud y en un contexto donde no hay educación, no hay acceso a hospitales y demás. O sea, está difícil. Entonces, creo que para mí eso sería lo ideal, sería lo que me gustaría en algún momento. Y por eso esa fue la razón del tercer libro, de hecho. Te escucho y me da risa porque hace rato dijiste, no, es que Gaby es una genia, o sea, es geniecito. Pues aquí tenemos otra. Hablas con una seguridad, con un conocimiento increíble. Gracias. O sea, tienes una experiencia, tienes 38 años y tienes una experiencia impresionante. Repito, eres conferencista, autora, trabajas con la Fundación Carlos Slim, trabajas con Rayados, o sea, tienes proyectos con organizaciones que toman decisiones importantes. Sí. ¿Cómo se mantiene Gaby humilde y con los pies en la tierra y estable ante todos estos estímulos, déjame decirlos así, que a veces pueden distraernos de nuestro verdadero objetivo, de nuestra verdadera misión? Pues mira, yo, o sea, me siento muy honrada de poder trabajar, o sea, ser tomada en cuenta en todos estos lugares. Cuando se acercó la fundación conmigo fue porque tenían una investigación en genética muy importante, pero no sabían cómo dar como la explicación final. O sea, tenían toda la parte, no sé decir teórica, pero claro, no sabían cómo ponerlo en práctica. Y leyeron uno de mis libros y me hablaron para un proyecto enorme de, a ver, o sea, tenemos todos estos datos de miles y miles de mujeres y hombres y tal, pero no sabemos qué decirles al final. O sea, ¿qué les decimos con esta información de sus genes? Entonces, entrar ahí para mí fue impresionante. Y o sea, los investigadores con los que estaba trabajando y demás, y que tomaran en cuenta mi trabajo, o sea, no sé cómo explicar cómo fue. Y con Rayados fue igual. O sea, aparte soy súper rayada. Yo también, y el señor que está detrás de la cámara, yo también. Entonces, de pronto que nos busquen a Gaby y a mí, nos digan, oigan, nos interesa como esta asesoría, porque fue una asesoría que fuimos a dar en temas de rendimiento deportivo y nos interesa saber estas cosas súper específicas de cada uno de los jugadores y llegar ahí y ser tan bien recibidas por los jugadores. O sea, unas personas impresionantes. Ya te digo yo, he sido rayada toda mi vida y sabes como, no sé si te acuerdas hace muchos años de estos periodicazos de jugadores así que hacían destrozos sus coches y que en el antro y tal. Sí. Es como que tenías una idea de que era un jugador. Claro. Y yo creo que desde que entró esta nueva presidencia y toda esta nueva organización de la mano de Manuel Filisola, pues es que el tipo de jugador que tienen, o sea, no los puedo describir de otra forma que, o sea, son unos caballeros todos. Y todos son personas que están muy enfocadas en el club, en su juego, en su salud. O sea, me acuerdo que con uno llegué y le dije, a ver, te voy a explicar todo esto, te va a llevar a ser súper buen jugador y tal, todavía mejor. Y me dice, yo quiero ser mejor persona. Y yo decía, qué impresionante. Qué bonito, o sea, qué bonito. Y como les decían, oye, tienen que estar a esta hora porque van a venir Gaby y Ale con esto, tal. Estaban 5 minutos antes ahí y estaban listos. Entonces eso a mí, la verdad es que me impresionó muchísimo. Y Gaby y yo decíamos, o sea, tenemos que estar a la altura. O sea, si ellos están logrando hacer todo esto, tenemos que estar a la altura. Lo mismo fue cuando empecé a trabajar con Milenio. Con Milenio,
la cuestión fue que un paciente muy contento me recomienda con un chavo que se llama Francisco. Francisco viene conmigo, se hace toda la parte genética, discutimos ahí las dudas que él tenía de su salud, de cosas que no había comprendido en otras situaciones de su vida y demás. Y termina y me dice, oye, quiero que escribas para mi periódico. Y yo, ¿cuál periódico? Y me dice, es que se me hace que no te he dicho bien quién soy. Y le dije, pues nada más sé algo de las noticias que me dijiste que haces. Y me dice, sí, bueno, pero soy el dueño de las noticias, soy el dueño de todo tipo, el grupo y demás. Y yo, ¿y cómo escribir? Y me dice, sí, una columna tipo todos los lunes. Me dice, me interesa que el periódico tenga esta parte de, pues, de noticias que sean buenas, no que todo lo que se lee duele y así. Y a ver, tenía la experiencia de escribir libros, pero no escribir columnas. Entonces, me acuerdo que llegué a mi casa con mi mamá y le dije, mamá, me están invitando, pero yo no sé, ¿tú qué dices? O sea, ¿qué hago? Y mi mamá, tú di que sí. Me dice, ¿por qué vas a decir que no? Me dice, sí, él es el que tiene que tomar la decisión y está confiando en ti. Me dice, significa que estás a la altura, créetela, sí puedes. Y yo decía como que, pues bueno, ok. Y al día de hoy, pues ya llevo 2 años y medio escribiendo para Milenio y me fascina. Pero creo que parte de todo esto ha sido, pues, sí ellos que a lo mejor no me conocen tanto. O sea, si a lo mejor lo que he platicado con ellos ha sido en 1 o 2 sesiones y han visto ese potencial en mí, es que porque el potencial existe. Claro. Y pues me la tengo que creer y tengo que decir que sí y lo voy a hacer y lo voy a hacer muy bien y le voy a echar todas las ganas. Entonces, no sé, nunca, o sea, como que siempre volteo a ver para atrás hacia cuando me invitan a estos proyectos y que quise decir que no. O sea, porque en todos mi primera respuesta en la mente es, claro que no puedes, Ale, y luego es que no, sí puedes. Me pregunto si alguien más lo estuviera haciendo, ¿qué pensaría yo de esa persona? Y yo quisiera ser esa persona. Wow. Entonces, pues por poder ser yo quien está con estos proyectos, con estas fundaciones, con estos equipos, donde a lo mejor se acaba el proyecto, pero luego me siguen buscando, así como por individual, en este caso como algunos jugadores. Para mí es como, o sea, no sé, a veces sí batallo en creérmela, ¿sabes? Como nunca me imaginé ese día que estaba leyendo el periódico en el 2006 que en algún momento iba a estar aquí, pero estoy muy contenta y todos los días lo que busco es agradecer mi trabajo, agradecer las decisiones que he tomado. Soy muy, como firme con mis horarios también. Entonces yo en las tardes soy mamá y me encanta ser mamá. Yo cierro la puerta del consultorio y ya no hago nada de nutrición. Tengo mis horarios muy específicos porque tengo un solo hijo y me encanta estar con él y sé que mis tardes son su infancia y que mis fines de semana son los recuerdos que él va a tener de su infancia. Entonces lo más que puedo quiero estar con él y lo disfruto mucho. Entonces también esa parte de balancear como todos estos trabajos y demás a veces es muy retador, pero creo que lo he ido logrando. Me imagino que eso te ancla también, como con los pies sobre la tierra, a poner los pies sobre la tierra. Sí, y ¿sabes qué? También como esta parte, pues sí, una mañana estoy trabajando con los jugadores de Rayados y en la tarde estoy en una piñata y está padrísimo, sí, o sea, sí, y me encanta. Y aquí nadie me está preguntando de nutrición y estamos hablando del detergente y de, ¿sabes? Entonces, no sé, no me gustaba y sigo siendo como un poquito escéptica con cuestión de redes sociales porque, no sé, no soy, no todo el tiempo soy Ale Ponce Healthy Aging. Claro. También soy Ale Ponce la mamá y Ale Ponce la esposa y Ale Ponce la hija y a veces me cruzo a casa de mi mamá porque vivo enfrente de ella. Le digo, mamá, o sea, quiero ser hija un ratito, consiénteme. y me quedo con ella, ¿no? Entonces creo que toda esa parte es como nada más no olvidarme que hay otra Ale más allá de lo profesional. Y eso me encanta porque eso es lo que te hace ser realmente esta mujer integral, ¿no? Esta mujer que busca tener ese balance y sí ser esta profesionista espectacular, pero también ser esa mamá espectacular y esa esposa espectacular y esa amiga y esa mujer en toda la extensión de la palabra espectacular. Y sí, nada más, o sea, quiero decir que lo que he logrado
obviamente, o sea, podrá parecer un trabajo como muy individual, pero nunca he estado sola. O sea, si yo pude escribir 3 libros, es porque mi esposo está súper presente. O sea, si no, ¿cómo? Claro. O sea, ¿con quién más iba a dejar a mi hijo? Claro. ¿Sabes? ¿Con quién más yo iba a asegurarme de que mi hijo estuviera yendo a sus piñatas y a sus clases y todo, cuando yo de verdad no podía hacerlo? Si he logrado irme a conferencias y lugares y demás, es por mis amigas y por estas amigas mamás de la escuela que me dicen, no pasa nada, yo me llevo a Santi. No, hombre, yo lo llevo a la piñata que va a estar, tú dale con tus cosas y llegas allá por él o te lo llevo a tu casa. Entonces, aunque el mío parecerá ser un trabajo muy individual cuando estoy en el 1 a 1 con mis pacientes, o sea, el conocimiento que le pongo yo a un paciente viene porque un chorro de gente me ayudó a construirlo. Red de apoyo, claro. Ajá, me ayudó a construir ese espacio, ese tiempo para aprender, para poner en práctica, para poder llegar aquí. O sea, estar aquí contigo es porque mi esposo ahorita está llevando a Santi al karate. Hace rato se me hizo más tarde con una paciente que está un poco complicada de salud y de inmediato fue, mamá, por favor, pasa por Santiago al campito. Claro que sí, mijita, voy para allá. La niñera está en la casa, ya le tiene su comida, pero no podría si no tuviera esta red. Claro. Y fundamental, Ale, qué padre que lo mencionas, porque sí, a veces creemos que es solos como llegamos a la cima y la realidad es que no, se necesita de un equipo que te acompañe, que te empuje, que te cargue en ciertas ocasiones. Y qué padre que hoy lo mencionas y sobre todo que das ese reconocimiento a toda esta gente que ha estado alrededor tuyo. Y se los digo todos los días. O sea, todos los días les agradezco. Mis hermanos también son increíbles en todo esto. Tío, o sea, crecimos los 3 prácticamente juntos. Claro. Y creo que no nos hemos despegado. Qué padre. Entonces, no sé, creo que aunque o sea, no creo estar en la cima, dicen que la cima de todo es muy solitaria. Yo creo que eso es cuando no te estás apoyando de alguien. O sea, y yo creo que a mí me apoyan. O sea, y si yo voy subiendo, o sea, impulso a alguien a que suba conmigo también. Me encanta. Y creo que eso es importante. Fíjate, lo mencionábamos ahorita fuera del aire, que tienes hoy una nueva sección en tus redes. Sí. Que me fascinó, me encantó. De una situación a lo mejor no tan bonita, pero lograste dar la vuelta para hoy recomendar a profesionales de la salud, a quien tú admiras. Y esa parte habla mucho, Ale, de tu corazón. Habla mucho de tu entrega y habla mucho de tu profesionalismo, no solamente como nutrióloga, sino como ser humano. O sea, eres una profesional siendo humana. No sé si eso se puede entender, pero lo que te quiero decir es que eres una mujer que no compite, que comparte. Eres una mujer que no se ve haciendo las cosas sola, sino que trabaja en equipo. Eres una mujer generosa, eres una mujer que da, eres una mujer que entrega. Y esa parte es la que me parece súper interesante de tu historia. Y por eso hoy yo quería hablar del ser humano que hay atrás, de la super nutrióloga, de todo este camino que tú nos llevaste de la mano, donde nos confesaste que tuviste el corazón roto, que tuviste estos momentos difíciles, que estuviste perdida, que había momentos en donde no creías en ti, pero hoy has construido esta versión tuya que creo que nos llena de orgullo a los que estamos a tu alrededor, a los que te vemos, a los que te admiramos, a los que vemos tu trabajo, pero sobre todo a los que vemos la parte humana que hay atrás de ti, Ale. Así Muchas que gracias. Gracias de verdad por haber estado en el programa. Ya para despedirnos, porque ya hace mucho tiempo me dijeron que ya me había pasado la hora aquí, pero bueno, ni modo. Rápidamente, 2 preguntas. La primera es, tú ahorita hablaste de esa niña que estaba leyendo el periódico, que no te imaginaste lo que ibas a llegar a hacer hoy. ¿Qué le diría la Ale de hoy a esa niña que estaba leyendo el periódico y que decidió estudiar nutrición? 1. Y 2, ¿qué significa para ti vivir más y mejor? Que así es como se llama tu columna. Sí, mi columna. Primera pregunta. Pues que se prepare para la montaña rusa que viene. Sí, o sea,
fueron muchas altas, muchas bajas, y que nunca dejé de confiar en la bondad de las personas. Porque, como te decía, si estoy aquí es porque me rodeé de gente que igual buscaba compartir. O sea, si Gaby no me hubiera aceptado, no estaría aquí, por ejemplo. La doctora Tania, que es la directora del quinto piso. O sea, es una increíble doctora que igual en su momento vio, oye, que estoy haciendo bien las cosas, y me dijo, vente a mi equipo. Y ella se ha sabido rodear de un equipo impresionante, pero porque ella es impresionante. Claro. Entonces, sería eso, le diría, o sea, esta es tu decisión, pues prepárate para lo que viene. O sea, no está ni bien ni mal, pero va a estar muy interesante. Entonces, eso me diría yo. ¿Y qué significa vivir más y mejor? Para mí a lo mejor puede ser algo como muy personal, vivir más. O sea, en mi mente una meta que que tengo yo y tienen mis hermanos, y la vez pasada lo hablábamos, es ojalá que podamos vivir más que papá. ¿A qué edad murió tu papá? 64. Okay. A los 64. O sea, no llegó a la vejez, como se conoce en México, a partir de los 65. Y vivir mejor, disfrutar. O sea, poder disfrutar mi tiempo, generar memorias con mi hijo, disfrutar como mi tranquilidad, a mis mascotas, disfrutar a mi esposo, disfrutar mi casa, ver a mi mamá contenta, seguir viendo a mis hermanos, como eso, ir a piñatas con mi hijo, ¿sabes? Contarle un cuento en la noche, hacer lo que te gusta y que te da paz. O sea, estás como tener estos espacios donde no tienes prisa. Wow. Eso para mí es vivir más y mejor. Wow, tener estos espacios donde no tienes prisa. Ale, me quiero quedar con eso. Gracias de verdad por haber estado en el programa. Antes de que te me vayas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, idea, emoción, sentimiento, en fin, lo primero que venga a su mente, me lo digan después de escuchar la palabra que yo les doy. Ok, venga. ¿Están listísimas? Sí, concentrada. Empezamos. Nutrigenética. Genes. Fe. Confianza. Salud. Balance. Bienestar. Sonreír. Longevidad. Vivir más que mi papá. Felicidad. Mi hijo. Efecto inspiración. Mi mamá. Ella es Ale Ponce, ella es esta mujer que hoy nos invita a vivir más y mejor, que hoy nos invita a encontrar esos momentos de paz, encontrar esos momentos donde no tengamos prisa. Ale, un mensaje final para toda la gente que nos está viendo y escuchando, y quiero aprovechar también tu generosidad para que nos des algunos 3 consejos prácticos de salud, porque si no, la gente que me está escuchando me va a ahorcar si no te lo pregunto. Entonces, mensaje final y 2, 3 consejos prácticos de salud. Mensaje final sería, intenten ser constantes en todo lo que saben que es bueno para la salud, que son estas cosas generales que conocemos, o estos 3 consejos también que les voy a dar. Pero también sean flexibles en su vida y disfruten las cosas que hay. O sea, la salud es el reflejo de lo que haces de forma constante, no lo que haces de vez en cuando. Y mis consejos, el primero sería, si no se han hecho algún check-up médico, vayan a hacerse un check-up. Es bien importante que no confíen en la apariencia sana, porque la apariencia sana fue lo que llevó a mi papá a un infarto y es lo que usualmente lleva a los pacientes a ese punto. Entonces, revísense. Lo segundo es prioricen su sueño, descansen bien. O sea, todos tenemos que dormir entre 6 y 8 horas. Hay gente que 6, hay gente que 8. Nadie menos, nadie más. Okay. Por más que digan que están bien, no es cierto. Es la adrenalina hablando cuando duermen menos. Y el tercer consejo, yo creo que sería, acuérdense que la vida real está lejos del celular, lejos de las pantallas. Y mientras más nos enfoquemos en la realidad, en las personas que están alrededor de nosotros, en todo lo que nos rodea, en la naturaleza y todo, podemos tener un sistema nervioso más balanceado y estar más tranquilos, estar sin prisa. Ya escucharon a la experta. Gracias, Ale, de verdad. Muchas gracias, Jessica. Qué amable. Muchas gracias. Gracias a todos. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración.
Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram, Facebook y TikTok. Nos vemos por ahí.